hoy, por casualidad podríamos llegar a decir, me encontré con una nota que se le hizo a Darío Zeta, y lo voy a nombrar de esta manera al filósofo conocido aquí en Argentina, porque su apellido la verdad que para mí es imposible de pronunciar. Esta nota fue llevada a cabo en el año 2019 y entre otras cosas el reportero le pregunta, bueno, ¿qué es lo que pensaba Darío acerca de la Biblia? Me gustaría citarles qué es lo que le pregunta el reportero y cuál es la respuesta de Darío. Dice lo siguiente: ¿crees que la Biblia tuvo ese objetivo, ser el libro fundante y tener una influencia mundial? Según la crítica bíblica, que es toda una disciplina de estudio, no es que un hombre se sentó y escribió la Biblia. Para los que creen que Dios fue inspirador o quien escribió parte del texto, tampoco fue así. No fue un momento. La Biblia se fue armando a lo largo del tiempo y en algún momento las distintas religiones en sus concilios definieron qué capítulo entraba y cuál quedaba afuera. Quiero hacer una mención antes de seguir avanzando con la respuesta de Darío acerca de este punto. A ver, cuando se definieron oficialmente qué libros iban a formar parte de la Biblia, hablando en términos cristianos, o sea, la confección del Nuevo Testamento, no es que hubo alguien que de manera arbitraria dijo este capítulo sí, este capítulo no. De hecho, la primera subdivisión de un libro en capítulos recién ocurre en el siglo XII por un arzobispo de Canterbury. Así que, a ver, esta apreciación de Darío parece mostrar que mucho no conoce acerca de lo que está opinando. Pero vamos a seguir leyendo. La que hoy tenemos como Biblia canónica supone de por sí un ejercicio de poder. Hay un montón de capítulos que no están y son los más interesantes. Por ejemplo, Adán tuvo una primera mujer antes que Eva, que se llamaba Lilith. Era una mujer que no salió de su costilla y lo prepeaba. Le exigía cosas que él no quería y él decide echarla. Esta historia está en un capítulo de la Biblia que no se oficializó y canonizó. Ahora, ¿qué representa la Biblia? De alguna manera nuestra cultura terminó siendo hija de esa tradición. Podríamos haber sido persas o chinos, pero se dio así y triunfó una cultura. En el modo en que propone ordenar al mundo tiene algún éxito. ¿Es en serio esta opinión? O sea, a ver, a alguien se le ocurrió no incluir un capítulo de la Biblia que hablaba acerca de esta primera esposa que tuvo Adán y que, bueno, luego fue echada, expulsada, etcétera, etcétera. No me quiero meter mucho en ese mito, ¿está bien? No me quiero meter mucho en ese mito. Me quiero simplemente remitir a las palabras de Darío y ofrecer una respuesta. A ver, obviamente Darío probablemente no lo sabe, pero la primera mención hebrea acerca de Lilith aparece recién en el Talmud babilónico, que fue confeccionado entre el siglo III y el siglo V después de Cristo. Y luego aparece obviamente en el Midrash también, que termina siendo una especie de comentario del Talmud. Estas son las menciones hebreas acerca de Lilith y su relación o posible relación que pudo haber tenido con Adán. Ahora, vuelvo a repetir, cuando se oficializa el canon del Nuevo Testamento, cuando se oficializa qué libros iban a formar parte de lo que hoy conocemos como Biblia, tales escritos no existían. Ni siquiera existían cuando se oficializó el canon hebreo, lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Vieron que Jesús en reiteradas oportunidades hace mención a la ley, los profetas y los salmos. Bueno, esto era básicamente la idea que para el tiempo en el que vivía Jesús era la escritura, era la palabra de Dios. Estamos hablando de mediados del siglo I. Probablemente el canon oficial del Antiguo Testamento se cierra a finales del siglo I. Esto quiere decir que esto que acaba de decir Darío ni siquiera existía para el momento en el que se juntaron un grupo de eruditos hebreos por un lado y eruditos cristianos por el otro. Para el momento en el que se oficializa el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la historia propia de Lilith no existía todavía.
Eran sí historias que andaban dando vuelta quizás en algunas comunidades y demás, pero comunidades que habían sido influenciadas por culturas paganas. Sabemos que la historia propia de Lilith surge de la cultura sumeria, podríamos llegar a decir, pero no era parte de la historia hebrea. Por ende, el cristianismo cuando surge, cuando nace, tampoco lo hace parte de su propia historia. Se entiende acá, los tiempos no encajan. Entonces no es como dice Darío, bueno, a alguien se le ocurrió agarrar este capítulo sí, este capítulo no. Todavía no existían los capítulos, faltaban casi 1000 años para que existieran. Y bueno, y armó ahí la Biblia a su conveniencia o al grupo a la conveniencia de un grupo de personas que, bueno, tenían cierto poder, podemos llegar a decir y demás. Señoras y señores, lo único que queremos hacer acá es desmontar mitos urbanos de personas dichos por personas y hechos populares por personas conocidas, podríamos llegar a decir que sus rostros son conocidos, pero que la verdad carecen de todo rigor científico, podríamos llegar a decir, en materia histórica. Dios los bendiga, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.